Marco teórico. Existen tres métodos de fabricación de formas farmacéuticas sólidas. Una de ellas es la compresión directa. En esta se comprime una mezcla de fármaco en bajas dosis y excipientes, que resulta ser una mezcla física. Aquí las partículas están en contacto directo, es decir, no están pegadas. Lo ideal es mezclar partículas del mismo tamaño, pero muchas veces este principio activo para alcanzar la homogeneidad es micronizado. Y tenemos una mezcla de partículas de tamaños tan diferentes como de una mezcla de limones y granos de café. Eso puede ocasionar un fenómeno llamado segregación. Existen varios mecanismos de segregación, que son la segregación por trayectoria, percolación de finos, segregación por inflación y ascenso de partículas grandes por efecto de vibración. En esta oportunidad solo veremos dos, la segregación por trayectoria y la percolación de finos. Dependiendo del método de descarga, podemos minimizar un cierto tipo de segregación. Parte experimental. Experimento 1. Reducción de la segregación por trayectoria. Objetivo específico. Determinar la influencia del uso de un stopper plate en la reducción de la segregación por trayectoria. Materiales. Un mezclador en B, esferas de 2 tamaños y 2 colores diferentes, una tabla, un recipiente de plástico y 3 vasitos de vidrio. Metodología. Se colocarán las esferas de 4 y 8 milímetros en el mezclador en V. Posteriormente se procederá a su descarga sin emplear el stopper plate y empleando el stopper plate. Lo que se espera de esto es que al no emplear el stopper plate ocurra una mayor segregación comparada con la descarga empleando el stopper plate. Según la literatura, la segregación por trayectoria se da por la diferencia de tamaños entre nuestras partículas, por lo que aquellas partículas con menor tamaño tendrán una menor trayectoria que aquellas con un mayor tamaño de partícula. Para contrarrestar esto, se usa un stopper plate. Este causará que las partículas con mayor tamaño reboten hacia la fracción de partículas con menor tamaño. Previamente a la realización del experimento, se mezcló durante 8 minutos las esferas en proporción 50-50 y las esferas en proporción 90-10. A partir de esto, se tomó un muestreo de 3 posiciones a diferentes tiempos, cada 2 minutos durante los 8 minutos del mezclado. Con ello se tabuló los resultados y se obtuvo el tiempo de mezclado óptimo para cada proporción. Resultados. Presentamos los resultados del experimento 1, proporción 50-50. Se procedió a realizar la descarga sin emplear el stopper plate, donde se obtiene mezclado 2 de esferas que muestran a las verdes ubicadas en el centro del recipiente y el rosado alrededor en su mayoría. Luego se tomaron muestras del lado izquierdo, derecho y centro del recipiente. Se realizó el mismo procedimiento empleando el stopper plate. En este caso, la imagen muestra a las esferas rosadas más distribuidas en el recipiente junto con las esferas verdes. A continuación se evaluó la influencia del stopper plate en la descarga. Se logró obtener una mezcla ordenada. Las partículas lograron distribuirse óptimamente a lo largo del lecho. En cada muestra se observó la presencia de ambas partículas, verdes y rosadas, en similares proporciones. En la prueba en la que se empleó stopper plate, tras realizarse el muestreo en las 3 descargas, se evidenció que se presentó un menor promedio de porcentaje de coeficiente de variación, lo cual indica la uniforme distribución de las partículas tras la descarga en comparación a la prueba en la que no se emplea el stopper plate. En el experimento de proporción 90-10, tras la descarga sin stopper plate, se observó una mezcla 2. Las partículas en menor proporción, las rosadas, no se lograron distribuir entre las partículas de mayor proporción, las verdes. Cuando se empleó el stopper plate, se mostró que las esferas de menor proporción lograron distribuirse de forma óptima en el mezclado 2. Se obtuvieron muestras de similar proporción tras el empleo del stopper plate. Asimismo, podemos señalar que el promedio de su coeficiente de variación evidenció que se presentó una mayor homogeneidad de proporción de las partículas muestreadas. Se evidencia una mayor uniformidad de la distribución de las esferas tras emplear el stopper plate, lo que especificará que hay una menor segregación. Comparando los promedios del coeficiente de variación de las proporciones 50-50 y 90-10, podemos indicar que el empleo del stopper plate en las muestras de 50-50 evidenció resultados más óptimos a comparación de las muestras de proporción 90-10. Discusión. Los resultados coinciden con los de un artículo titulado Efecto de la placa deflectora por el control de segregación de tamaño de las partículas, en donde se evaluó el efecto de una herramienta denominada placa deflectora en la distribución del tamaño de partículas.
El uso de este deflector ayuda a que la distribución del tamaño de partículas fuese uniforme. De igual manera, en el experimento con stopper plate, las esferas se pudieron distribuir de mejor manera que sin el uso de esta herramienta. Experimento 2. Reducción de la segregación por percolación. Objetivo específico: determinar la influencia del uso de un distribuidor cónico en la reducción de la segregación por percolación. Materiales: mezclador en V, esferas de 2 tamaños y 2 colores diferentes, cono de tecnopor, alfileres, correspond y cartulina, un recipiente de plástico y 3 vasitos de vidrio. Metodología. En el mezclador se colocarán las esferas de 4 y 8 milímetros de 2 colores diferentes, y para la descarga los métodos a realizar serán la descarga sin emplear el distribuidor cónico y la descarga empleando el distribuidor cónico. El output será la mezcla de las esferas, y los resultados esperados serán una mayor segregación con el método sin distribuidor cónico y una menor segregación usando el distribuidor cónico. En la literatura nos indican que una descarga sin distribuidor cónico, las partículas pequeñas tenderán a deslizarse hacia abajo entre los espacios, generando la segregación en la mezcla. Y con el distribuidor cónico se realizará una descarga en la cual el material caerá en forma de anillo sin formar un cúmulo en el centro del contenedor. Con las muestras tomadas en cada descarga se hallará la desviación estándar para cuantificar la variación de la mezcla y a su vez se hallará el coeficiente de variación. Presentamos los resultados del experimento 2. Se procedió a realizar la descarga de las esferas sin emplear el distribuidor cónico, estando las esferas en una proporción de 50-50, 400 rosadas y 400 verdes. Tras obtener el hecho de esferas, se tomaron las muestras. En la imagen 2 se aprecia la obtención de una mezcla aleatoria, la cual presenta cúmulos de partículas rosadas y verdes ubicadas en los extremos del recipiente. A continuación, se evaluó la influencia del distribuidor cónico en la descarga. Las partículas lograron distribuirse a lo largo del lecho, desde el centro hacia los extremos, permitiendo así que se mantenga la mezcla inicial. Tras realizarse los muestreos y cálculos respectivos, se obtuvo un menor promedio de porcentaje de coeficiente de variación, empleando el distribuidor cónico en la descarga, lo cual indica una distribución de las partículas con óptima uniformidad tras la descarga, en comparación de la prueba en la que no se emplea este instrumento. Podemos apreciar los resultados de forma gráfica, evidenciándose así que las muestras tomadas tras la descarga con distribuidor cónico mostraron mejores resultados. En la experimentación con las proporciones 90-10 y sin distribuidor cónico, tras realizar la descarga se evidenció que las esferas de menor tamaño se percolaron en conjunto y se ubicaron en los extremos del recipiente. Por otro lado, tras emplear el distribuidor cónico, se obtuvo que las partículas de menor proporción lograron distribuirse desde el centro hacia los extremos a lo largo del lecho. Se presentan las proporciones de las esferas verdes entre las esferas totales, obtenidas tras realizarse las 3 descargas. Tras el empleo del distribuidor cónico, podemos señalar que el promedio de sus porcentajes de coeficiente de variación evidenció que se presentó una mayor homogeneidad en la proporción de las partículas muestreadas. Podemos apreciar los resultados de forma gráfica, evidenciándose así que las muestras tomadas tras la descarga con distribuidor cónico mostraron mejores resultados. Se evidencia una mayor uniformidad de la distribución de las partículas, lo que especifica que hay una menor segregación. Finalmente, comparando los promedios de los porcentajes de coeficiente de variación de las proporciones 50-50, 90-10, podemos indicar que el empleo del distribuidor cónico en las muestras de similar distribución de tamaño de partículas, 50-50, evidenciaron resultados más óptimos a comparación de las muestras de proporción 90-10, la cual simula el caso en el que se presentan bajas dosis de principio activo en la formulación. Por otro lado, en ambas proporciones se obtuvo una mejor distribución y reducción de la segregación de las partículas tras el empleo del distribuidor cónico. Discusión. Los resultados comprueban lo mencionado en el artículo Métodos para minimizar la segregación, una revisión, en donde se menciona el uso de distribuidores como el de forma cónica para la disminución de la segregación. Este distribuidor forma un anillo, cúmulos pequeños o capas planas del material en lugar de un cúmulo grande de partículas en el centro del contenedor. Para este experimento se han empleado esferas. Estas se derraman uniformemente en un diámetro grande, así como lo menciona otro artículo descrito por Dean Bates y colaboradores. Conclusiones. Se determinó la influencia del uso de un stopper plate en la reducción de la segregación por trayectoria, siendo esta una herramienta que contribuye a una mayor homogeneidad en el mezclado. Asimismo, se determinó la influencia del uso de un distribuidor cónico en la reducción de la segregación por percolación, contribuyendo así en una mejor distribución de los componentes en la mezcla.